Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo de todo corazón. Que Dios los fortalezca y los forme en la verdad. Estamos un día más acá para poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, que hemos venido tocando sobre el reino de los cielos y lo que correspondería al escenario junto al camino. Por esa razón, nos hemos enfocado en el entendimiento y hemos visto palabras griegas. En este caso, pues ya concluimos o terminamos de ver las palabras relacionadas a los verbos en griego y ahorita comenzaremos a ver los adjetivos. Entonces el día de hoy nos tocaría ver la palabra griega sunetos, que es un adjetivo. Entonces esto nos va a ayudar para nosotros poder entender ciertas cuestiones muy específicas que vamos a estar observando. Entonces por esa razón vamos a ver esto el día de hoy. En este caso, si también ven los que pueden ver en pantalla, ya no aparece entender, sino que aparece entendido. Por lo mismo, porque los verbos definen acciones, entonces habla de que alguien hace la acción de entender, o como lo vimos también en las otras palabras griegas, que es de lo efanizó y semaino, que hace referencia a dar a entender. Entonces muestran una acción. En este caso, están definiendo algo sobre la persona, es decir, por ejemplo, una persona es entendida, eso es un adjetivo. Entonces, en este caso, vamos a ver en la Biblia qué nos muestran los adjetivos o las personas que hablan de quiénes son entendidos con relación al entendimiento, ya que la Biblia da escenarios específicos, a veces para cada palabra, mayormente en el griego, que si nos hemos dado cuenta es muy detallado en cada punto cuando se habla de entendimiento. En el caso en el caso del el hebreo, vimos que habían cerca de tres palabras em, sí, como tres verbos y los demás eran sustantivos relacionados al entendimiento. Pero en el griego eran alrededor de 14 verbos, porque eran muy específicos en cada uno de ellos. De igual manera, siempre damos un breve repaso a grandes rasgos al inicio para continuar con lo que nos corresponde. Entonces, en el día de hoy veremos esto y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, honor, por la alabanza, amigo nuestro. Queremos hoy dedicarte a ti este tiempo. Dirígenos para poder transmitir la palabra como tú lo necesitas. Dirígenos para poder entender las palabras que tú nos dices, para poder ser obedientes, para poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Líbranos de todo ataque espiritual, líbranos de todo ave de tinieblas y protégenos y líbranos del mal, Padre. Ayúdanos a cuidar la palabra de verdad y ser entendidos en tu palabra para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Por favor, ayúdanos y susténtanos con tu verdad. Quita toda altivez y quita toda vanidad en el nombre de tu vivo y maravilloso Hijo Jesús. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Declaramos, Padre, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Como mencionábamos, estamos hablando de lo que es la palabra griega, sunetos, que va relacionada a lo que corresponde el entendimiento. En este caso específicamente a lo que es entendido, algo una persona entendida, ya que hablamos de que esto es un adjetivo. Aunque yo ya sé que muchas personas lo saben, pero de igual manera lo recalco, es de que cuando tenemos un verbo, estamos hablando de una acción y lo que hace el adjetivo es dar una cualidad al sustantivo. En este caso, por ejemplo, a alguien le podemos decir, por ejemplo, la casa es grande o la casa es azul. Ese sería el adjetivo. En este caso, un hombre o una persona puede ser sunetos, es decir, entendido. Ok, vamos a avanzar acá. Como hemos resaltado y regularmente siempre lo repetimos, es de que el punto de donde partimos era el reino de los cielos. Y la idea era comenzar a ver a Cristo y lo que Él decía o lo que hacía para nosotros poder entender al ciudadano del reino y nosotros comportarnos de la misma manera. Por eso hemos tomado lo que era la parábola del sembrador, que Jesús dijo, si no entendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis las otras parábolas? Y dentro de las parábolas Jesús menciona lo que corresponde a junto al camino. Entonces, junto al camino nos deja algo bien importante y nos indica de que aquel que no entiende, el enemigo quita la palabra y por lo tanto la persona llega a ser infructífera. Por eso que muchos de nosotros a veces decimos, pero ¿por qué yo no he podido lograr alcanzar X o Y cosa en el sentido de la oración, la lectura, ministerio, etcétera? Porque puede ser que la persona
esté junto al camino. Cuando hablamos de junto al camino, ya lo hemos mencionado que el junto al camino, cuando Jesús habla del terreno, el terreno es nuestro corazón. Entonces, ese terreno está compuesto de 4 escenarios, que puede ser buena tierra, junto al camino, pedregales o espinos. Es decir, que nuestro mismo corazón puede tener los 4. Y por esa razón de que a veces sí nos podemos desenvolver en cierta doctrina, por ejemplo, hay personas que se desenvuelven bien en la oración, pero puede ser que en la lectura, meditación y otros aspectos no le va muy bien. Y puede ser que en otros casos alguien, por ejemplo, ayune bastante, pero puede ser de que no alabe o no cante, ¿verdad? Entonces, en uno sí pudo ser fructífero y en nosotros no, por lo mismo, porque no ha comprendido y no ha entendido. Por esa razón vimos aproximadamente 10 temas de qué es lo que nos impide entender y vimos un par también de soluciones en cada uno. También tenemos, ya hemos hablado las palabras en hebreo, que es sakal, bin y yadá, que esos son, los 3 son verbos. Yadá, recordemos de que no es específico de entendimiento, sino que va más enfocado a conocimiento, pero sí hay implementaciones o usos para la palabra yadá. También tenemos lo que son los sujetos, sustantivos, que es binat un masquil, también en el hebreo, también lo vimos. Y ahora nos hemos estado enfocando en el griego. En el griego tenemos ginosco y epiginosco, que uno hace referencia a un conocimiento general y otro hace especificación con un conocimiento detallado y profundo. Aistanomai, que también lo vimos relacionado a entender por lo que se siente, en este caso, por ejemplo, gusto, tacto, olfato, etc. Es la palabra griega eido, que hace referencia a un entender por lo que se ve. Es la palabra noeo, que habla de entender de manera intuitiva. Suniemi, que hace referencia a aquella persona que es un entendimiento intelectual a la hora de recolectar o conectar ideas. Puntanomai, acerca de entender por medio de preguntas. Akou, que es por medio de entender por lo que se oye. Delo es dar a entender o aclarar algo que se está hablando por medio de palabras, o dar a entender por medio de palabras. Enfanizó, acerca de una manifestación. Semaino, agnoeo, que agnoeo hace referencia prácticamente a una negación de entender, o sea, que no entiende y por lo tanto trae sus consecuencias. Entonces, y el día de hoy nos va a tocar la última que ya coloqué, que es sunetos. Ok, entonces, cuando hablamos también de semaino, hablamos también, que eso se me pasó a mencionarlo, que habla de cuando hablamos de semaino, hablamos de un entendimiento que no necesariamente está explícito, sino que está implícito. Cuando Jesús decía, eh, cuando sea yo levantado, hacía referencia a que él iba a morir. Es decir, no estaba diciendo yo voy a morir, sino que está diciendo yo seré levantado, yo seré resucitado. Por consecuencia, se entiende que él iba a morir. Entonces, el semaino hace referencia de un conocimiento, pero de algo que se entiende por lo implícito. Muy bien, entonces el día de hoy veamos sunetos. Ahora, siempre recalcamos esto porque creo que es base de lo que estamos viendo, y esto es Mateo 3:19, que es donde nuestro enfoque, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este es el escenario que hemos estado, por así decirlo, tratando. Y vemos claramente acá que aquí nos da la explicación, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Por eso mencionábamos que el corazón es el terreno, por eso es sembrado junto al camino, que no lo entiende, no entiende junto al camino. Muy bien, entonces vamos a avanzar acá. Ya hemos mencionado que esto lo podemos encontrar en Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Ahí está la explicación de lo que Jesús menciona. Tomando esas 4 ya hemos resaltado 4 puntos, pero en esas 3 hemos resaltado 4 puntos. Punto 1, personas que oyen. Punto 2, no entienden la palabra. Punto 3, la palabra les es quitada. Y 4, no crean y se salven. Ya hemos hablado varias veces de que si solventamos el punto 2, el punto 3 y 4 no se van a dar. Por eso que hemos estado constantemente resaltando el punto del entendimiento. Ahora veamos definiciones. Vamos a ver lo que es un ethos. Siempre Strong, Vine y Thayer. Strong, diccionario de concordancia. Vine, diccionario expositivo. Thayer, diccionario de definición. Entonces tenemos lo que es un ethos. Entonces un ethos es la palabra griega 4908 o 4008.
Entonces, este sunetos viene de suniemi, que suniemi, como ya lo hemos resaltado, este suniemi es un verbo y sunetos es el adjetivo. Ahí veo. Adjetivo, ok. Solo para recalcar, sunetos, suniemi. Suniemi, verbo, sunetos, adjetivo. Dice poner mentalmente o poniendo juntos, es decir, sagaz. Dice aquí, entendió prudente. ¿Por qué menciono verbo y adjetivo? ¿Y por qué lo resalté ahorita? Porque recordemos de que cuando nosotros hablamos o conversamos, utilizamos palabras, obviamente a veces no sabemos o no las clasificamos de tal manera de decir este es verbo, esto es adjetivo. Eso lo van aprendiendo, inclusive con el paso del tiempo uno se le olvida o a veces le confunde esas terminaciones que a veces uno utiliza. Pero prácticamente de esta manera, ¿verdad? Es decir, una persona puede hacer una actividad, por ejemplo, alguien puede ser muy inteligente en el sentido de que cuando está en la escuela hace sus tareas, saca buenas notas. Entonces llega el punto donde por esas actividades que está haciendo, por esa excelencia que está llegando, la maestra le dice, usted es inteligente. ¿Por qué? Porque esas acciones, es decir, esos verbos, esa acción suniemi o de aplicar la inteligencia constantemente, llegó a que lo nombraran como una persona inteligente. Entonces, la constante actividad define y después da la calificación, en este caso, de un adjetivo calificativo. Por esa razón es que a veces la palabra habla los pecadores, es decir, aquellos que constantemente están haciendo el pecado. Entonces, como andan en una constancia, ya ellos se definen como pecadores. O cuando dice los justos, es de que ellos constantemente están haciendo justicia a que después le denominen justos. Y por eso, inclusive, cuando hablamos de deporte, hablamos de que alguien es em, que una persona es futbolista profesional. Es decir, hay personas que son futbolistas, pero no son profesionales. Entonces, ¿es por qué? Porque llegaron por sus actividades, por su excelencia, a alcanzar ese punto. Entonces, eso es lo que vamos refiriéndonos con lo que es sunetos y suniemi. Okay. Luego aquí me voy a repetir, aquí dice poner mentalmente o poniendo juntos, es decir, sagas. Y aquí habla entendido, prudente. Es decir, que en la Reina Valera 60 se ha traducido principalmente como alguien entendido o prudente. Es decir, que constantemente se ha ejercitado y por lo tanto ha llegado a alcanzar a ser nombrado como una persona entendida o como una persona prudente. Eso también lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra sacal, de que una persona entendida, esto es en el griego, ¿verdad? Sacal, una persona entendida llega a ser una persona prudente. Muy bien, avancemos. Entonces, como venía hablando, perdón, creo que... Ok, pero en este creo que esto confundí acá. Ay, perdón. Este de aquí no es Sunetos, perdón, es Suniemi. Esto es Suniemi, perdón. Este es el 20. Solo voy a modificarlo brevemente, que creo que confundí aquí algo, perdón. Solo momentáneamente voy a colocar ese porque creo que, y eso que lo voy a revisar. Pero vamos a seguir aquí. Como he mencionado, esa es la palabra suniemi, que es la que vamos a verificar ahorita, porque también vamos a repasarla, ya que pues puede ser que en su momento se nos, en su momento lo vimos, pero puede ser que se nos haya olvidado algunos de nosotros, y por esa razón vamos a verificarlo ahorita. Entonces, solo permítame mejorar esta parte, perdón que no lo pasé por alto. Eso fue mi culpa, dirían por ahí. Ok, entonces vamos a mostrar acá. Ahí, listo. Muy bien, perdone que me haya demorado un poquito. Muy bien, entonces como mencionábamos tenemos... otra vez. Ahí estamos. Ok, ahora sí. Entonces tenemos acá lo que es suniemi, que como mencionamos este es el verbo de lo que hemos venido hablando de 420. Y es, como ya hemos mencionado, esto en su momento era una palabra compuesta, que habla de sun y niemi o yemi. Y habla de poner juntos, es decir, comprender mentalmente o, por implicación, actuar devotamente. Se había traducido como entender, entendido, juicioso, comprender. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si nos damos cuenta, tiene una relación, es decir, que alguien que constantemente está
tomando la información y analizándola, llega a alcanzar lo que es de ser Suniemi, o sea, lo que es la acción de Suniemi, de constantemente poner junta la información, ya que en su momento cuando hablamos de Suniemi, hacíamos referencia a que alguien tomaba el conjunto de informaciones y lo ponía en la mente. Ese era el contexto, cuando alguien conecta las ideas para alcanzar a entender, que también se hace referencia a un ejercicio. Entonces el que hace constantemente este ejercicio llega a ser un sunetos. Ahora, veamos en el diccionario Bain con relación a la palabra sunetos, a qué nos da a entender. Y dice aquí, dice, significa inteligente, sagaz, entendido, relacionado con suniemi. Y aquí vuelven a colocarlo, percibir. Se traduce como prudente en Hechos 13:7. También dice entendidos en Mateo 11:25, Lucas 10:21 y 1 Corintios 1:19. Dice, véase también a sunetos. Esto es prácticamente una negación. Recordemos que cuando está regularmente está la A, es una alfa. Y ya lo hemos indicado que a veces cuando está la alfa involucra una negación. Y por eso aquí lo menciona sin entendimiento, insensato, necio. Muy bien, entonces en el diccionario Thayer, que es un diccionario de definición, hace referencia a inteligente, que tiene entendimiento, sabio, instruido. Ok, entonces ya ahorita vamos a entrar en detalle de qué dice la escritura relacionada a sunetos. Como ya mencionamos, sunetos viene de suniemi, que hace referencia a aquel que se ejercita en el hecho de tomar la información, asimilarla, entenderla, y por lo tanto en ese ejercicio llega a alcanzar una postura o una identidad, en este caso como una persona entendida. Ahora, cuando vamos a revisar ahorita la palabra en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de cosas bastante interesantes de lo que nos muestra. Por eso aquí coloco en pantalla la concordancia de sunetos. Entonces, como lo mencionó el diccionario Strong Concordance, sunetos lo han traducido principalmente en la Biblia como entendidos o prudente. En estos casos, entendidos como Mateo 11:25, Lucas 10:21 y 1 Corintios 1:19 como entendidos, y prudente únicamente en 13:7. Pero vamos a leer estos versículos, pero nos vamos a dar cuenta de que hay un escenario específico cuando se menciona a estas personas relacionadas utilizando la palabra sunetos o entendidos. Nos vamos a dar cuenta de que regularmente cuando se muestra esta palabra, siempre hay un acontecimiento muy importante y luego de eso se menciona al personaje o esta frase sunetos de entendidos. Entonces vamos a leer primero de una manera, por así decirlo, aislada, decir los versículos donde se encuentra, y luego vamos a ver el contexto de donde está mencionándose sunetos, o en este caso entendidos, o entendido prudente. Entonces comencemos con Mateo 11:25, dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Entonces aquí se utiliza la palabra sunetos, de los sabios y de los sunetos o de los entendidos, y la revelaste a los niños. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces este entendidos también es sunetos. Hechos 13:7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que este prudente también es sunetos. Y el último, 1 Corintios 1:19, que dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces aquí vuelve a colocar sunetos. Entonces, si nos damos cuenta por lo menos de los 4 casos, a diferencia de prudente, nos muestra de que Dios, en este caso 1 Corintios 19, que Dios va a destruir este tipo de entendimiento. Y Dios en los otros versículos, tanto de Mateo como en Lucas, habla que Dios le reveló algo a los que no tienen esta característica de sunetos o este entendimiento.
Esto es bastante relevante porque nos está hablando de que hay cosas que no vamos a entender que vienen de parte de Dios con un conocimiento intelectual, porque ya mencionamos de que su netos o lo que corresponde a su niemi habla de un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque hablamos de colocar la información en la mente para analizarla o conectar ideas para poder entender. Es decir, no significa que no tengamos ese tipo de ejercicio en nuestra forma de vida. Eso, como ya lo vimos en su momento, es algo que Dios necesita y algo que Dios quiere, porque también lo tocamos en su momento acerca del entendimiento por medio de su niemi. Pero en este caso en particular, este conjunto de versículos nos enseña a nosotros que no toda la Biblia o no todos los acontecimientos del reino lo vamos a entender por medio de la mente, por medio de un conocimiento de solo tomar una información. Es decir, no solo porque yo agarro un libro de teología o porque yo lea varias partes de la Biblia o porque yo lea artículos o lea enciclopedias o diccionarios, voy a alcanzar a entender algo a la manera que Dios lo quiera. Y por esa razón es de que aquí no entramos en el punto. Si yo no voy a lograr entender de esa manera, entonces, ¿qué debería hacer para poder entender? Y inclusive por esa razón es de que hay ciertos movimientos espirituales también en ciertos puntos de denominaciones, que hay cosas que a veces nosotros no logramos entender, porque lo queremos entender por medio de la mente y no por medio de la revelación de Dios, que ahorita por eso vamos a colocar el contexto de lo cual está hablando, porque ese contexto también nos va a ayudar a obtener la respuesta, por así decirlo, de qué deberíamos hacer. Es decir, si yo no estoy entendiendo por lo que leo o por lo que se me explica, y esa información yo la trato de asimilar, pero hay algo que no me está, eh, por así decirlo, conectando o no logro entender, entonces hay algo que yo debo hacer que no necesariamente lo voy a captar por medio de ese entendimiento de esa información. Y vamos a citar mayormente, aunque vemos aquí tanto en Mateo 11:25 como en Lucas 10:21, en ambos casos se está poniendo el mismo escenario, es la misma acción de Dios, pero vamos a tocar ahorita Lucas 10:21, o de ese versículo, ese contexto de Lucas 10:21, porque extiende un poco más la explicación, por así decirlo, de lo que puede mencionar Mateo. Pero obviamente, como Mateo es un poquito más pequeño en esa explicación, por así llamarlo, entonces por eso me voy a centrar únicamente en Lucas 10:21. Entonces vamos a ver ese pasaje porque nos va a ayudar a nosotros a comprender, como vuelvo a resaltar, qué deberíamos hacer si en dado caso se nos está presentando algo, pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros cuando no entendemos algo, por así decirlo, con nuestra mente o tratar de entender lo que se nos está diciendo, podemos tachar ciertos actos espirituales que provienen de Dios como herejías, como algo que no es de Dios, como eso no está en la palabra, etcétera, sin saber de que nosotros estamos equivocados porque no hemos entendido las cosas. Entonces aquí comienza, vamos a ver del versículo 13 al versículo 22. Vuelvo a repetir, esto es el contexto para que nos ayude a entender de que si en dado caso nos está pasando en este punto de este sunetos, es decir, que nosotros llegamos de alguna manera a ser entendidos, ¿qué podemos hacer? Y no solo qué podemos hacer nosotros con nosotros, sino que también qué va a pasar cuando nosotros lleguemos a predicarle a otras personas. Y eso lo vamos a hablar en el caso cuando se habla del procónsul en el libro de Hechos, porque dice que él era prudente y él quería oír de la palabra. Entonces, en ese caso es una persona que quiere saber de la palabra, pero hay un escenario específico que se está mostrando también en el libro de Hechos. Entonces, en estos dos casos vamos a ver las diferencias y qué es lo que el Señor quiere de nosotros con relación de que si hay algo que nos está afectando, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí dice Lucas 11, 13 al 22, versículo 13. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, ojo aquí con esta palabra, hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Y aquí habla de arrepentimiento. 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y aquí vuelvo a resaltar, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Está hablando, vuelvo a repetir, vemos que en el principio está hablando de milagros y en este punto está hablando de la liberación de demonios. 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces aquí está hablando de guerra espiritual. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este revelar es la palabra apocalipsis. Es lo que nosotros a veces conocemos como Apocalipsis. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, si uno lo lee en inglés, habla de revelación, pero en el griego, si no estoy mal, es Apocalipsis. Es decir, que es el libro de la revelación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Si nos damos cuenta, cuando Jesús concluye esta expresión o esta alabanza a Dios y esa oración, hay un contexto previo que está hablando de prácticamente señales, milagros, liberaciones, pero que las personas no lo están entendiendo. Y cuando hablamos de personas, recordemos de que Jesús fue enviado al pueblo de Israel, no fue enviado necesariamente a un pueblo gentil. Es decir, de que aquí lo que está hablando, está hablando de personas entendidas, pero no necesariamente del todo entendidas en una cultura, por así decirlo, griega, o una cultura de números, etcétera, sino que eran personas entendidas en la escritura, porque también recordemos que estaban los escribas y los fariseos. Entonces no está hablando aquí de gentiles, está hablando aquí de personas judías, personas estudiadas que eran rabinos y un conjunto de esos términos. Entonces aquí menciona de que ellos no entendieron los milagros, las liberaciones, y desecharon prácticamente el conocimiento de Jesús. No se arrepintieron por lo que estaba pasando. Entonces Jesús dice, ay de vosotros, ay de vosotros. Entonces esto nos enseña a nosotros de que hay cosas como en este punto, la liberación de los milagros y otro tipo de situaciones que otro tipo de acontecimientos que Dios está manifestando, que no lo vamos a entender nosotros solo porque ya hemos leído en la Biblia, ya sacamos un doctorado en teología o una especificación de, por ejemplo, que le llaman algunos, yo saqué mi doctorado en cristología o algún otro tipo de estudio, o que uno se ponga a revisar un montón de cosas. Inclusive las personas que a veces han estudiado la palabra se dan cuenta que hay cosas donde uno no logra alcanzar a entender algo y por lo tanto tiene que llegar delante de Dios para decirle, explícame, porque por más que yo le doy vueltas a este asunto, no le entiendo, ¿no? Entonces, por esa razón, Jesús en este punto habla de que Él únicamente se lo dará a revelar a quien Él quiera. Entonces, esto nos enseña bastante también de que a veces por qué es que ciertas personas no creen en ciertos acontecimientos que Dios manifiesta. Y es porque necesitamos de revelación. No lo vamos a poder del todo entender si no es por la revelación de Dios. Vamos a poner unos ejemplos aquí de que uno le puede llegar delante de Dios y comenzarle a pedir acerca de este tipo de cosas. Por ejemplo, Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Otra vez, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen. Entonces, en este punto se muestra cómo Jesús les estaba hablando a los apóstoles y ellos no entendían. Y lo que hizo Jesús fue abrirle el entendimiento a ellos en ese momento para que entendieran lo que Jesús estaba hablando. Entonces vemos en este punto cómo es de que Jesús es el que nos da el entendimiento. Él decidió abrirles a ellos el entendimiento para que lo comprendieran. Es decir, que ellos estaban tratando de entender
lo que Jesús les estaba hablando, pero no lo estaban entendiendo. Ahora, si lo vemos aquí en el original, vemos que hay palabras que hemos hablado, que también vienen de los verbos, ¿no? Dice, entonces les abrió el entendimiento, noeo, para que comprendiesen Suniemi las escrituras. Ya vimos que aquí Suniemi hablaba el punto de tomar la información para poder entenderla. Pero Jesús les abrió el noeo. ¿Para qué? Para que pudieran entender. Entonces, si Jesús no entra en acción, ellos no pueden entender. Por eso es el hecho de que nosotros vamos delante de Él para que Él nos revele, Él nos abre el entendimiento. Y eso no solo aparece aquí en Lucas 24:45, sino que también aparece en Efesios 1:17-18. Y el apóstol Pablo hace una anotación similar en este punto. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez esta palabra revelación hace referencia a ¿qué? Apocalipsis. Perdón. Apocalipsis en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, si vemos esto en perspectiva viendo las palabras, es decir, estoy aquí en amarillo, los que están en pantalla, estoy colocando las palabras en griego, inclusive que ya hemos visto, para ver la relación de lo que hemos estado revisando. Entonces, aquí dice que el apóstol Pablo en Efesios 17, inclusive en la Biblia de las Américas, aquí antes de comenzar el 17 dice, pido o estoy pidiendo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que el apóstol Pablo estaba orando para que ellos recibieran una sabiduría y revelación, que el Jesucristo se los diera a ellos. Dice, para que el Dios Padre se los diera a ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Es decir, que estaba orando para que se le fuera dado. Si él no pide, no va a poder del todo obtener esta revelación o este entendimiento de aspectos espirituales. Dice, el Padre de gloria os dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Recordemos de que ese conocimiento, que ya lo hemos visto con el hecho de entender, es epignosis, que hablamos de un entendimiento profundo o un entendimiento detallado. Entonces, cuando se habla vuelvo a repetir, de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que Jesucristo y Dios Padre tienen un entendimiento que no es el mismo entendimiento que hay en el mundo. También eso lo vamos a ver al final de otros versículos que vamos a tocar de 1 Corintios 2. Pero vemos acá de que Él nos da a nosotros de su revelación, de su entendimiento. O en este caso, cuando habla conocimiento, pero vimos que en ese momento vimos de que este conocimiento también se puede aplicar para entendimiento. Muy bien, entonces avancemos acá. 18 es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dianoia, esta es otra palabra, esta palabra es nueva, no la hemos visto, pero esta palabra es un sustantivo. Dice, para que sepáis, esta ya la hemos visto, ido. Cuando habla de sepáis, cuando hablamos de ido, habla de un entendimiento por medio de lo que se ve. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Muy bien, entonces vemos aquí que si el Señor Jesús, en este caso en Efesios, no da de esa revelación para que esa revelación nos lleve al entendimiento de las cosas, no podemos entenderlo, por más que estemos leyendo y recolectando información y tratando, por así decirlo, de armarla en nuestra cabeza, no vamos a poder hacerlo porque es un entendimiento que Él lo provee, que Él lo da. Y por eso resaltaba el hecho de Lucas que decía que Él lo da a quien Él quiere. No es necesariamente solo aquel que se pone a estudiar mucho, sino que uno pide y se le da. Por eso la Biblia pedir y se os dará. Y en este caso de Efesios también nos está dando el ejemplo de ello. Entonces, ¿esto qué nos da a colación? Hay algo que también entender, porque cualquier persona podría decir, sí, es que yo le oro a Dios para que Dios me revele las cosas. Pero a veces no funciona tan del todo de esa manera. Porque recordemos que hay algo muy importante y que lo hemos resaltado mucho, de que el enemigo también, él va a impedir que nosotros alcancemos
ese conocimiento. Él sabe el impacto de lo que puede pasar si nosotros alcanzamos una verdad. Entonces el enemigo también va a estar interactuando de diferentes maneras para que nosotros no alcancemos ese conocimiento. Y eso también nos ayuda a entender de que nosotros podemos ser creyentes en Cristo Jesús, poder estar estudiando la Biblia, poder ir a la iglesia, etcétera, pero no ni significa del todo de que vamos a entender todas las cosas que provienen de Dios. Eso también lo menciono porque a veces he visto ciertos videos en YouTube o TikTok cuando hay personas que decían, ¿cómo así que yo no voy a entender si yo tengo el Espíritu de Dios? Yo puedo entender todo lo espiritual, dijo una persona en un video. Y obviamente, pues, él se está poniendo en una postura espiritual muy amplia o muy alta, en el sentido de decir que él lo sabe todo, pues, porque si él dice que tiene Espíritu de Dios y lo entiende todo, pues no hemos entendido que hay cosas que el enemigo puede provocar y que nosotros también hemos hecho ejercicios espirituales, por así decirlo, de tinieblas, que han provocado que nuestro entendimiento haya quedado bloqueado. Y no necesariamente que uno pueda entender todo del todo, por eso es la Biblia que habla de los misterios que Dios es el que otorga. Por eso que hay temas que nos pueden ser muy difíciles de entender, y eso también lo hemos visto los días domingos, cuando hablaba el apóstol Pablo que hay cosas difíciles de entender y que si nosotros no entendemos que es difícil, podemos trastornar lo que se nos ha brindado. Por eso es de que tenemos que pedir el auxilio de Dios, y hay cosas que no van a nacer de la noche a la mañana. Es decir, no es como que yo me ponga a darle una leída, una investigación de inclusive 2 meses, podría alcanzar la revelación de Dios. Puede ser que en esos 2 meses me llene mucho de información y pueda ser yo llegar, por así como aquí menciona, a llegar a ser netos en un entendimiento de conocimiento, pero no realmente una verdadera revelación de Dios. Entonces quedo, por así decirlo, como truncado. Si Dios no me auxilia, yo no podría tener una verdadera revelación de parte de Él. Por eso es el auxilio de pedir constantemente a Dios que nos ayude a tener esta revelación. Y alguien dirá, "No, hermano, pero yo soy cristiano", sí, pero recordemos de que también ellos eran judíos, es decir, ellos eran pueblo de Dios. Dios quería predicarles y enseñarles. Pero a veces nosotros creo yo que también nos ponemos como en un grado de arrogancia o de altivez y pensamos de que nosotros ya somos súper espirituales y realmente no es así. Porque hemos visto cómo en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Gálatas o en otras iglesias, cómo el apóstol Pablo llega, por así decirlo, a incursionar con sus cartas para poder corregir errores que tenían personas que estaban conociendo el Evangelio. Entonces no significa que porque uno esté en el Evangelio, que uno no vaya a tener errores. Recordemos de que ellos estaban en una plenitud, es decir, ellos tenían la potencia de la magnificencia, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, y todo estaba como en su apogeo, como actualmente a veces lo mencionamos, y aún así ellos tenían ciertas dificultades, más aún nosotros que no hemos llegado, por así decirlo, como la Biblia menciona, a esa gloria, no le hemos llegado a esa gloria que estuvo en su momento. Aunque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, pero considero que no hemos alcanzado ni siquiera la gloria anterior. Dios lo tiene por promesa, claro, pero no significa que lo estemos haciendo. Por eso hemos hablado acerca de la restauración. ¿Por qué menciono esto? Porque esto nos ayuda bastante a nosotros a auxiliarnos en Jesucristo para cualquier verdad que tengamos. Y si hay situaciones o doctrinas que se están presentando actualmente, pero nosotros no la hemos podido recibir o inclusive adoptar, porque yo puedo decir que yo creo en la manifestación, por ejemplo, en este caso los milagros o en las liberaciones que toca Jesús, en este caso en Lucas, pero yo no lo estoy manifestando. Entonces, ¿qué está pasando por lo cual no lo estoy llevando? Puede ser que yo no haya entendido, no haya alcanzado esa revelación, porque vemos claramente que la idea de que se presentaran esos milagros o que se presentaran esas liberaciones era para que la persona se arrepintieran. Es decir, que esos milagros no eran solo para dar gala de que fueran milagros o que fueran libres, sino que era para que les provocara un arrepentimiento. Algo similar a lo que pasa cuando Pedro está en la barca y Jesús viene y lo que hace es parar prácticamente la tormenta. Y dice que Pedro cae. Ah, no, perdón, cuando Pedro recoge muchos peces, perdón. Esa parte cuando se recoge muchos peces, cuando Dios le dice, tira la red del otro lado, y él, porque no habían pescado otra noche, y cuando él agarra esa gran cantidad de peces, dice que él se nombra a sí mismo pecador. Perdona porque yo soy un pecador, yo soy un incrédulo. Entonces vemos de que ese acontecimiento, ese milagro lo llevó a arrepentimiento para salvación. Entonces,
nosotros puede ser que no estemos entendiendo, puede ser que estemos en la condición, como lo menciona ahí, de esas ciudades, y por lo tanto están pasando cosas en nuestra vida, pero no la estamos entendiendo, no la estamos asimilando, y por lo tanto, como ya lo mencionamos en Lucas, perdón, en el caso de Junto al Camino, por no entender, no creen y son salvos. Es decir, por lo tanto, por no entender, no se arrepienten para guiarlos a la salvación. Entonces nosotros podemos estar en esa condición, y por eso alguien puede decir, no, yo no tengo problemas con eso, yo ya sé mucho de la Biblia, yo estoy hasta pastor soy, diría alguien, o hasta apóstol puedo ser, diría alguien, pero realmente aquí esto va para todos. Nosotros debemos buscar la revelación de parte de Dios, Él nos la va a impartir, Él nos la va a otorgar, pero debemos en este caso de ir delante de Él para que nos la provea, o en el caso también de Efesios 17, nosotros orarle a Dios para que Él se la provea a las otras personas, en este caso, si alguien es pastor, pues a su congregación, o inclusive si yo tengo un hermano en Cristo, yo puedo orar al Señor para que Dios le dé una revelación y conocimiento como Él conoce las cosas. ¿Por qué? Porque si es así, vamos a poder alcanzar la plenitud de la gloria, o como lo hemos hablado, de la restauración de las cosas. Entonces, es bastante importante esto. Ahora vamos a ir al otro ejemplo que hemos mencionado con relación al procónsul, porque se habla que el procónsul era una persona prudente, pero aquí ya estamos tratando con alguien que es gentil, es decir, no estamos hablando con alguien que es una índole judía, sino que alguien que es gentil. Pero hay un escenario bastante importante con esto, de lo que vamos a ver ahorita con el procónsul, dice de la siguiente manera. Versículo 6, esto es Hechos 13, del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que dice que era un varón prudente, era un varón sunetos. Y él quería oír la palabra de Dios. Es decir, como ya mencionamos de sunetos y suniemi, él quería escuchar la información y procesarla en su mente para ver si era verdad o era mentira. Porque posiblemente llegaron las bolas, mira, hay alguien que está predicando el camino acerca de aquel que había resucitado. Entonces él, por ser entendido, por así decirlo, tal vez hasta instruido, o en algunos casos tal vez inteligente, bueno, vamos a oírlo para ver si es cierto lo que ellos dicen. Vamos a oírlo para ver si yo me doy a la fe de ellos. Yo voy a discernir, yo voy a tomar esa información y la voy a verificar. 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos aquí algo bastante importante y bastante interesante también. Cuando yo lo leí me sorprendió bastante porque él quería oír cosas, él quería obtener información de cosas. Él quería, por ser una persona entendida, por ser una persona intelectual, por ser una persona que se ejercitaba en las cosas intelectuales o en la lectura, por ejemplo, quería obtener una información de ese tipo para él creer o no. Pero vemos de que Dios, en su misericordia, no le dio esa información en forma de predicación, que de repente Pablo y creo que era Bernabé el que estaba con él, creo que así, sí era Bernabé y Saulo. Entonces ellos no era que se sentaron con él o que ellos les comenzaran a predicar a Sergio Paulo, al procónsul, sino lo que Dios provocó era que para que Sergio Paulo, el procónsul, su fe no estuviera puesta, como lo vamos a leer ahorita, en vana sabiduría humana, sino que la fe de Sergio Paulo estuviera cimentada en la fe y en el poder de Dios.
Entonces, por eso Dios, por así decirlo, no permitió que Bernabé y Saulo les hablaran o le predicaran por medio de palabras, como en otro caso se da, de que creo que Pablo estuvo como por 3 años, va a tratar de predicarle a alguien, y porque lo mandaba a llamar para pedirle dinero, pero dice, quisiera yo, o casi me haces cristiano, dijo esta persona, y dijo, quiera Dios que, aunque sea por poco, y te convirtieras. Entonces vemos de que Dios quería de que Sergio Paulo, la fe de este gentil, estuviera puesta en la fe y en el poder de Dios y no en vana sabiduría. ¿Por qué? Porque él ya venía bajo esa línea de vana sabiduría o sabiduría humana, hubo un entendimiento de ello. Entonces Dios no le quería dar solo palabras, yo le quería una demostración de poder, pero también vemos cómo hay una interacción de tinieblas sobre el procónsul. Entonces vemos de que esta identidad de tinieblas, que aquí se habla de que con él estaba un falso profeta, dice que era mago, pero aquí dice cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Entonces vemos de que esta persona entendida tenía una obra de tinieblas o una entidad espiritual que estaba impidiendo que él conociera el poder de Dios y las obras, y que solo se enfocara en la sabiduría humana. Entonces esta entidad estaba impidiendo que la fe de Sergio Paulo se cimentara sobre el poder de Dios y sobre la fe de Dios, y él buscara mayormente cimentarse bajo la sabiduría humana. Por eso que él va y pide ese tipo de información. Por eso mencionaba acá en lo que veníamos hablando, de que nosotros debemos comenzar a pedirle al Señor que nos revele las cosas, y también puede ser que le digamos, Señor, revélame esto o háblame de esto, y Dios no necesariamente me va a traer, que por así decirlo, solo el versículo o solo que escuche una prédica de un teólogo o que yo revise un diccionario, llámese Nelson, Holman o cualquier otro tipo de diccionario, el griego y el hebreo, y aún así no lo vaya a entender, porque Dios quiera mostrarme que se manifieste algo para que mi fe ya no siga puesta en la letra. Por eso la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y en qué sentido habla esto? De que Dios, cuando yo le oro, Él puede traerme a mí una manifestación espiritual para que yo la entienda. Y por eso recalcaba también el punto de lo que miramos del libro de Lucas, porque a ellos les cayó la manifestación, pero tampoco la quisieron entender. Entonces Dios nos puede estar hablando y manifestándonos cosas, pero decimos nosotros no nos parece. ¿Me entiendes? Por ejemplo, alguien puede decir, Señor, muéstrame si hay milagros. ¿Va? De repente alguien mira en la calle que lo liberan. No, no creo que sea cierto, diré algo. Eso es, de plano es el enemigo que me está mostrando eso, pero realmente no. Dios le puede estar mostrando algo, pero él aún así por la cantidad de información que tiene las entidades espirituales, porque recordemos de que aunque aquí se nombra un Bar Jesús o un falso profeta, es un espíritu, en este caso es una hechicería, que estaba sobre Bar Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si lo he hablado aquí, pero es que a veces se me olvida con quién hablo. Pero a lo que vamos es de que cuando hablamos de los espíritus lo que hacen a veces es tomar cuerpos, mostrarse visiblemente a través de alguien. Entonces, en este caso, este espíritu de hechicería se hizo visible, por así decirlo, o manifiesto en Bar Jesús. Entonces, este espíritu, esta hechicería o estas entidades que estaban en Bar Jesús estaban impidiendo que la fe se desenvolviera como debería desenvolverse. Entonces, no porque nosotros estemos en luz, no porque uno esté leyendo la Biblia, no significa que no tenga ataques espirituales que nos estén impidiendo alcanzar la verdad. Por eso cuando se habla de Efesios capítulo 6, habla de que nosotros debemos estar atentos contra las acechanzas. Es decir, que cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando vamos a aprender una doctrina, cuando escuchamos la palabra, el enemigo está atento, como dice la Escritura, para quitarnos la semilla, para distraernos, para contender con nuestra fe, para hacer muchas cosas. Por eso también en un pasaje habla, no resistáis al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está hablando, está trasladando una verdad y la persona dice, no creo, eso no es cierto. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Y cómo esto y lo otro? Porque están tratando de entenderlo con su niemi, es decir, con su netos. Quieren entenderlo con la mente, con la sabiduría que le ha sido humana, porque no tiene sentido. Es como cuando a alguien se le habla acerca de la resurrección. La persona dice, no, es que cómo va a ser posible, hagamos de cuenta que alguien sea médico,
Eso no es posible porque médicamente no se puede resucitar a un muerto porque ya perdió esto, perdió lo otro, y él puede decir un montón de cosas porque es entendido, porque sabe qué pasa cuando alguien muere y sabe que él mismo, siendo un médico, ha tratado de resucitar gente en sus propios segundos o como a veces se hacen reanimaciones, otras cosas, y él no ha podido. Entonces, si alguien dice, mira, hay una persona que se llama Jesús que resucitó a los muertos, ¿cómo va a ser posible que alguien resucite a los muertos? Eso es ilógico. Puede ser una persona, porque ya ha pasado, ya ha vivido, inclusive tal vez él llora porque una persona se le murió. Pero viene Jesús y le habla acerca de la resurrección. Entonces eso no lo vamos a entender con nuestra mente humana. Por eso que hay personas también que a veces piden pruebas y piden un montón de cosas. Y hay personas que les tratan de hablar acerca de pruebas. No, es que hay una prueba de esto y esto y esto. Y les comienzan a dar tratar de una gran explicación para que entiendan la resurrección de Cristo. Pero a veces no va a alcanzar las palabras de ese punto para que convencer a la gente. Entonces, por eso Dios trajo en este caso lo que nosotros conoceríamos es como las manifestaciones de poder. Por eso mencioné el caso de los milagros, la liberación de los demonios que se dieron en lo que estamos viendo en Lucas. Y aquí como entran lo que se conocería como la guerra espiritual, donde entidades espirituales están acompañando, porque realmente aquí dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, que estaba, es decir, que lo llevaba. Entonces, ¿qué quiere decir? De que a veces nosotros tenemos entidades espirituales de tinieblas que ahí están y nosotros no hemos, por así decirlo, no hemos querido deshacernos de ellos. ¿Por qué? Porque a veces igual vamos a tocar filosofía o algún otro tipo de conocimientos ahí, a pesar de que alguien sea creyente, anda agarrando libros de fantasía, otro tipo de cosas, y esos son espíritus que están ahí y a veces por eso no nos dejan alcanzar un conocimiento. Aparte podemos hablar del que alguien dirá, no, es que hermano, eso es diabólico, eso no es de Dios, yo me consagro, yo leo libros de X teólogo y de fulanito. Pues sí, pero él tiene un espíritu de religión, el otro puede ser un espíritu pagano, pero él puede tener un espíritu de religión. Como hizo Jesús, cuidaos de la levadura de los fariseos, cuidaos de la levadura de los saduceos. Y recordemos de que la levadura de los fariseos es la hipocresía y la levadura de los saduceos es de que ellos no tienen el conocimiento ni el poder de Dios. Entonces alguien puede tener un espíritu de saduceo. ¿Por qué? Porque él no entra en la profundidad de Dios y tampoco conoce el poder de Dios. Entonces, en ese caso, Dios va a traer esta manifestación para que él crea, no para que se cimente sobre sabiduría humana, sobre diálogos, sobre comentarios, sobre la línea de exégesis o griego y hebreo, sino para que él tenga un conocimiento en el poder de Dios. Y vamos a citar por eso, en este caso, 1 Corintios capítulo 2, dice de la siguiente manera. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos aquí prácticamente la explicación de lo que está pasando con el procónsul. ¿Por qué? Porque él lo aprendió. Dios se lo mostró de esa manera, de que él no fuera tanto con argumentos o con cuestiones, sino que se enfocara en traer una manifestación de poder. Ahora, esto no significa, o porque también algunos han tomado esto, para decir que no hay que aprender la Biblia y no hay que leerla, no hay que estudiarla, sino que hay que tener poder de Dios. Pero eso lo aclara también el apóstol Pablo en los otros pasajes. Vamos a seguir leyendo y lo va a demostrar, pero a lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo de que él le puso una prioridad y que también está hablando de que no va a usar sabiduría humana, no está hablando de que va a desechar la sabiduría o que no va a llegar a predicar, porque él no está diciendo que no va a llegar a predicar, ¿me entiende? Por eso dice, y yo no conoceré otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, con ese conocimiento va a llegar con ustedes. Y por eso lo cita en el 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Entonces aquí dice que él sí habla sabiduría, pero no la sabiduría humana.
entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando se habla de príncipes, se habla de principales. En este caso podemos señalar al procónsul. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del siglos para nuestra gloria. Entonces aquí habla de la sabiduría oculta. Por eso cuando se habla de revelación, habla de que revelación es sacar de lo oculto, de lo que estaba escondido, mostrarlo, darlo a conocer. Por eso que el ejemplo que siempre pongo en la revelación es Jesús. Es decir, Jesús siempre estuvo desde antes de la fundación del mundo. Pero de repente a mí me predicaron, o inclusive puede ser que yo haya visto un documental del History Channel o de Discovery, y de repente yo, sí, existe un Jesús, ¿verdad? Que se celebra el día domingo, perdón, el día fin de año para Navidad. Pero de repente me predican o me hablan de Jesús o pasó algo en mi vida y yo entiendo y se me revela Cristo y yo creo en Él. Entonces al yo creer en Él se me reveló, se me mostró. Pero Él siempre estuvo ahí. Entonces a eso hace referencia acá, sabiduría oculta. ¿Y qué pasa? Dios lo que hace es mostrármela, revelármela. Por eso cité el pasaje de Lucas y también de Efesios, que uno ora para que Dios se lo muestre. Porque si uno quiere tratar de entenderlo a la fuerza, no lo va a poder lograr. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí nos está hablando de que si nosotros queremos tener esa revelación, tener ese entendimiento o de la sabiduría que Dios conoce, hay que entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Hay que entrar en comunión con el Espíritu Santo. No va a ser solo decir, Señor, revélamelo, sino que también entrar en la comunión con Él. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez, habla sabiduría humana. Él está haciendo referencia a que una cosa es el sunetos del hombre y otra cosa es el que corresponde a Dios, o el entender las cosas conforme a Dios, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, vamos a ir aquí al principio, ¿verdad? Para dar una conclusión de lo que hemos estado hablando. Entonces, basado en lo que hemos estado hablando, nosotros vemos de que nosotros muy bien podemos estudiar, podemos leer, podemos inclusive agarrar los diccionarios, pero hay cosas que no van a venir si no es porque nosotros le pidamos al Señor Jesús que nos la provea, porque es una revelación, Él nos va a traer su conocimiento. Por eso dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como es del cielo a la tierra, así son mis pensamientos acerca de vosotros. Entonces Dios lo que está diciendo es, miren, ¿por qué no mejor vienen y me buscan para que yo les revele las cosas? No crean porque ustedes son muy buenos en la tierra, es decir, buenos administradores, buenos en marketing, buenos en lo que sea, eso lo pueden usar del todo en el conocimiento de la iglesia. Por eso que en muchos casos la iglesia a veces hay personas que han utilizado el marketing para hacer propaganda y un montón para que la gente venga a la iglesia. Entonces ellos están usando marketing, ese conocimiento del mundo, y Dios no necesariamente quiere que se haga eso, ¿verdad? Un Dios lo que quiere es de que uno se acerque a Él para que las cosas se hagan por medio del Espíritu de Dios y por medio del poder de Dios. Uno puede hacer una gran campaña ahí de marketing, pero realmente la Biblia habla de que debemos nosotros ser los anunciadores, pero para ser anunciadores de la palabra primero tenemos que estar en comunión. Entonces,
Lo que nos enseña esto es que ciertamente podemos esforzarnos, podemos leer, no estamos diciendo que no lo vamos a hacer y que no podemos, que inclusive el alcance de un conocimiento, de un entendimiento, pero también nos está enseñando de que debemos depender de Dios para la revelación de las cosas, que las cosas se obtienen por revelación. Y que a veces si nosotros no estamos entendiendo ciertas cosas que pueden estar pasando en la iglesia y que nosotros lo podemos ver como esto es una locura o esto no es de Dios, etcétera, puede ser que eso que esté pasando sí sea de Dios, pero nosotros como tenemos un entendimiento, en este caso somos sunetos o estamos en el ejercicio del suniemi, en el sentido de entender por la información, porque no nos han dado esa información o porque no le hemos visto una palabra, etcétera, lo estemos rechazando. Pero realmente esa manifestación sí es de Dios, pero solo se entiende o solo se comprende si Él nos da la revelación, si Él nos provee su propio entendimiento, porque nosotros no va a ser así. Y por eso hay ciertos conflictos a veces, por ejemplo, que hay personas que dicen que no se debe danzar, otras personas dicen que no hay liberación, que otros que dicen que el cesacionismo, que Dios ya cesó con los dones, las liberaciones y todo eso. ¿Por qué es? Porque ellos son sunetos, son entendidos en algo, en su liturgia o en su propia religión o en su propia denominación, se volvieron entendidos en su propia religión, en su propia manera de vida. Y por lo tanto, cuando viene la revelación de Dios, la rechazan. Y por eso que hay personas que dicen, no es que él es un gran erudito, él es un gran teólogo y mucha gente los escucha. Y ciertamente tienen un conocimiento, pero realmente no bajo la revelación de Dios. Más o menos como lo que hemos hablado también con Apolos, que Apolo dice que él era elocuente, excelente a la forma de predicar y enseñar, y que era poderoso en las escrituras, pero no tenía al Espíritu Santo, es decir, la revelación. Ya Priscila y Aquila, que en su momento hablamos el día domingo, que Priscila y Aquila, Priscila hace referencia a la sabiduría, en el sentido que Priscila significa antiguo, y antiguo hace referencia a la sabiduría. Y cuando hablamos de Aquila, hablamos del águila, y el águila hace referencia a lo celestial, y eso hace referencia a la revelación. Entonces tuvo que venir la sabiduría y revelación para darle a conocer a Aquila el camino más excelente. Y es lo mismo que citamos el caso de hoy con el libro de Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Entonces, si no estamos entendiendo, vayamos con el Señor Jesús a pedirle que nos revele. No entremos del todo en contiendas o que, no, es que la teología dice que así y así. Mejor vamos con Dios a preguntarle. Y también, por así mencionarlo, nos va a tocar que entrar en una guerra espiritual. No significa que me pelee con los demonios, significa que yo persista en oración hasta alcanzar la revelación. Porque prácticamente eso habla Efesios capítulo 6, versículo 10 al 21, cuando hace referencia para que resistáis, para que permanezcáis en pie. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar, se va a ir en contra de nosotros para que nosotros no obtengamos esa revelación. Por eso pusimos ahí el caso de Bar Jesús y Pablo y Bernabé. Es decir, que este Bar Jesús estaba buscando impedir que la revelación no le fuera dada al procónsul. Entonces, si nos ponemos nosotros ahí, en ese caso, el enemigo está buscando que yo, Juan José, no alcance la revelación de parte de Dios. Entonces hay una guerra espiritual en el medio y por lo tanto yo tengo que perseverar en oración, tengo que perseverar en la lectura, tengo que perseverar en la búsqueda. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual el enemigo puede impedir la revelación. Ya lo podemos citar también en el libro de Daniel, capítulo 10, cuando Daniel está ayunando porque necesitaba que Dios le respondiera, pero ella estuvo ayunando buscando a Dios por 21 días, es decir, que él persistió en la búsqueda de la respuesta de Dios y vino la revelación por parte de una entidad espiritual que le dijo de que su respuesta en el momento que la pensó fue enviada, pero vino el príncipe de Persia que lo resistió, que le estaba impidiendo la respuesta por 21 días. Por eso que a veces nosotros oramos y decimos, pero Señor, ¿por qué no viene la respuesta? Señor, que estoy orando. Y a veces uno quiere ya, pero no entiende que hay una guerra espiritual que se está lidiando en los aires y por lo tanto nosotros no podemos recibir esa respuesta. Y por eso en este caso cité a Daniel, pero también en este caso en el punto de Bar Jesús y Pablo. Entonces, por lo tanto, debemos ser perseverantes en la oración, perseverantes en la lectura, rogar para que Él nos provea su revelación, porque si la pedimos, nos la va a dar, como ya mencionábamos ahí. Y si nosotros vemos que una persona no está entendiendo,
nosotros deberíamos orar para que Dios le provea esa revelación. Y también nosotros no solo deberíamos llegar con ciertos argumentos, que también a veces pasa mucho en TikTok, que hay personas que utilizan mucha jerga intelectual, por así decirlo, de cuestiones inclusive astrológicas o físicas o históricas y un montón de cosas para convencer a ciertos ateos o ciertas personas que dicen que no creen en el Evangelio. Inclusive hacen debates ahí universitarios, pero Dios no quiere que se haga eso del todo, sino que por eso dijo el apóstol Pablo, yo no vengo con ese tipo de sabiduría, sino con demostración de poder, en el sentido que le puso una prioridad. Entonces nosotros en este caso nos llevaría, o las reflexiones que nos quiere hacer Dios es, estamos priorizando la manifestación de ese poder para que la persona crea, o estamos más manifestando nuestra forma de hablar o de dar a entender las cosas, no que no se necesite predicar, sino que deberíamos ponerle énfasis, por así decirlo, y eso no se va a lograr si no es por la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder. Entonces no necesariamente que uno venga y diga, Señor, dame poder, ¿verdad? Sino que es, Señor, guíame en la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice la misma palabra, dará a cada quien la manifestación. Y por esa razón es de que Él ha dejado los dones espirituales o los carismas, como se dice en el griego, para que Él, bajo ese carisma, pueda dar a revelar de que hay un Cristo que existe. Por eso que en el libro de 1 Corintios 14 se habla de eso. Se habla de que dice pedir los mejores dones, sobre todo que profeticéis. ¿Y cuál es la idea de pedir profetizar? Es de que si alguien llega, dice el apóstol Pablo, y, y todos les profetizan, todo se convertiría porque por todo fue juzgado, dice. Entonces esa persona se arrepiente para salvación por causa de haberle profetizado. Entonces vemos de que esa manifestación del Espíritu, por causa de la comunión con el Espíritu, llevó a que él fluyera en el don de profecía. Obviamente hay otros dones que la Biblia menciona, pero lo que quiero dar a entender es de que ciertamente, por eso es la idea de la comunión con Dios, la idea de acercarse a Dios, porque eso va a traer las otras manifestaciones de sabiduría espiritual, como la demostración de poder, como menciona 1 Corintios capítulo 2. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos, por así decirlo, inclinarnos a suplicar y a rogar y a pedir la revelación como Él conoce las cosas. ¿Para qué? Para poder entender como Él lo necesita, ¿verdad? Entonces, recordemos también que estamos orando por que las personas quieran creer en Jesús y también por el otro caso que eran las necesidades. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, porque tú hoy nos has mostrado que hay un entendimiento que tal vez tenemos y hemos estado formando y que hay cosas que no lo vamos a entender por ese medio de entendimiento, sino únicamente por aquello que nosotros roguemos delante de ti. Claramente tú nos abrirías el entendimiento o nos mostrarías una manifestación espiritual para poder comprender algo, pero no necesariamente va a ser del todo por el intelecto que podamos tener o podamos formar. También ayúdanos a saber de que si nosotros queremos predicar el Evangelio, no nos vamos a ceñir necesariamente a información estadística o información filosófica o información académica o a rasgos históricos para tenerlo todo para argumentar en contra de otros que pueden llamarse agnósticos, ateos o algún otro tipo de cosa. Más bien que nosotros nos esforcemos a venir delante de ti en tu comunión y que tú nos pruebas de ese poder para no llegar con sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y con sabiduría que realmente proviene del cielo, tanto para los hermanos en Cristo como aquellos que han de conocer tu nombre. Mas ayúdanos a ser impulsados, a rogar, a pedir, a necesitar, porque hay personas que y a pesar de todo, como dice tu palabra, no están creyendo y puede ser ellos ser un sunetos y por esa razón necesitamos de que si nosotros tenemos esa identidad, tenemos esta manifestación, que tú nos ayudes porque no, por esa razón nos estamos arrepintiendo. Y por eso hoy pedimos que nos traigas sabiduría y revelación, que nos ayudes para entrar en la comunión con tu Espíritu Santo, para que tú te reveles a nosotros y entremos en un arrepentimiento para perdón de pecados. Y para que nuestra fe no esté cimentada en vana palabrería, sino que en sabiduría de lo alto y en demostraciones de poder en el Espíritu. Te agradecemos por revelarnos, por hablarnos, por amarnos. Te agradecemos por todo tu bello y precioso amor, amado Cristo. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Gracias te damos, amado Padre y Rey. Gracias te damos, Señor y Pastor. Gracias te damos porque eres nuestro Dios y que nos has rescatado. Hoy venimos confesando nuestros pecados, creyendo en ti, de que tú has resucitado entre los muertos y por eso confesamos que tú eres Señor y Salvador y que no hay Dios fuera de ti, más que solo tú, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. También te pedimos hoy, Padre, que poder caminar en tu palabra y por lo tanto ser bautizados en agua y también poder ser bautizados con tu Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena. Te lo agradecemos, Dios y Pastor. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, entregamos este tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, entre una de ellas también por que nuestro país busque a Cristo y que también nuestro corazón y nuestro alma, y en este caso pues la necesidad de revelación y de la comunión con el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Queremos hoy, tu palabra dice que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Basado en lo que hemos estado hablando hoy, nos hemos dado cuenta que tenemos una necesidad de tu revelación, eh, y que sin ella no podremos realmente entender las cosas que nos quieres explicar a través de la palabra. Por lo tanto, hoy pedimos que nos provea de tu sabiduría y revelación como tú la conoces, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que también nos ayudes a la comunión con el Espíritu Santo de forma continua, de forma, como dice la palabra, como desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, pero en este caso rogar por el Espíritu Santo. También pedimos hoy, Padre, que sabemos de que hay diferentes dificultades en este país, en este caso Guatemala, y que pedimos por nuestro país para que no entre estas culturas o filosofías o mentalidades de género que se está propagando. No queremos que llegue a este país, no queremos que se manifieste en este país. Más bien que tú manifiestes tu reino y tu evangelio en este país para alabanza de las criaturas. Igual, asimismo, con las personas que nos están escuchando, que son de diferentes países, opera en sus países correspondientes. También te pedimos por las situaciones familiares, que puede haber problemas familiares de diferentes índoles, para que tú envíes el Espíritu de Elías, para que haya una comunión, para que haya una restauración, para que haya un volver, un perdón y perdonar, y que haya una paz en cada hogar conforme a la palabra de verdad. Pero si en dado caso también hay una otra manifestación de lo que la palabra dice que tú vienes a traer espada, también te pedimos que les proveas fe a la persona que esté viviendo eso para que él pueda comprender y sujetarse a la palabra de verdad, para que él crea y para que él pueda resistir la prueba. A ti sea la gloria, amado Padre, también suple toda necesidad de si alguien está enfermo o alguien esté dolido o tenga algún problema en su corazón, en su mente, por diferentes circunstancias que está viviendo, tráele fuerza y fortaleza, como dice tu palabra, en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, como hizo Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. Entonces, bendito seas eternamente y para siempre. Ayúdanos a tener tu amnistía y fidelidad, Padre eterno, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Es un fuerte abrazo, paz y gozo a sus corazones.